Veamos las mentiras que se dicen en este video. Propone que las computadoras pueden pensar, pero por lógica, por sentido común, dijo, en un futuro van a pensar. Pero se equivocó en una cosita. Él dijo, se van a necesitar 100 años para que una computadora pase el test de Turing. Se necesitaron solo 80. Se equivocó por 20. Pero el tipo era un genio. Falso. Alan Turing nunca puso un plazo de 100 años para que una máquina superara el juego de la imitación. En el artículo de Turing que cita este divulgador, se dice de manera muy clara que el pronóstico de Turing es de 50 años, y lo recalca no solo una vez, sino 2 veces. Este artículo titulado Maquinaria computacional e inteligencia, en donde Turing se preguntó si una máquina podría pensar y propuso el juego de la imitación o lo que luego se conoció como la prueba de Turing, que fue un experimento mental, se publicó en 1950. Por lo que si Turing pronosticó que las máquinas pensarían en 50 años, a partir de ello, estaría hablando del año 2000. Y para comprobarlo, citemos al mismo Turing. Creo que un periodo de tiempo de 50 años será posible programar computadores, con una capacidad de almacenamiento de alrededor de 10 a la 9, para que pueda jugar el juego de la imitación. Y más adelante vuelve y recalca. No obstante, creo que cuando lleguemos a finales de siglo, el uso de las palabras y la opinión educada general habrá cambiado tanto que uno podrá ser capaz de hablar de máquinas pensantes sin esperar ser contradicho. Como ven, Turing confiaba de que lograr construir máquinas pensantes sería una cuestión próxima a resolver con el avance computacional, incluso en pocos años de su propuesta. Pero para darle más margen de tiempo para su desarrollo, amplió el tiempo de la propuesta a 50 años. Sin embargo, al final Turing se equivocó y su pronóstico fue erróneo, y ya vamos para casi 80 años de su experimento mental y del nacimiento de la inteligencia artificial, y ni cerca de que una máquina pueda pensar. Entonces muchos divulgadores mienten o no leen bien, como esta persona que dice que Turing propuso un plazo de 100 años, es decir, para el año 2050. Pero se equivocó en una cosita. Él dijo, se van a necesitar 100 años para que una computadora pase el test de Turing. Pero no. Como lo dice muy bien el mismo Turing, habla de finales del siglo XX, es decir, incluso para los años 90. Entonces no, como dice este divulgador, que a Turing le sobraron 20 años y su promesa se cumplió 80 años antes. Se necesitaron solo 80. Falso, ni las máquinas piensan, ni Turing habló de 100 años. Es que incluso este experimento de Turing solo duró 30 años, es decir, que nos ahorramos 20 años antes del año 2000 para entender o comprobar si una máquina piensa o no. Pues en 1980, el filósofo norteamericano John Searle, en su famoso y clásico artículo titulado Mentes, Cerebros y Programas, pudo refutar la prueba de Turing y comprobar filosóficamente que una máquina no puede pensar. En este artículo, Searle propone el conocidísimo experimento mental del cuarto chino como una contraparte del experimento mental de Turing. Si el juego de la imitación es una forma de presentar a una computadora intentando imitar a un ser humano, el cuarto chino de Searle realiza lo inverso, que un ser humano se haga pasar por una máquina. Searle quiere mostrar la falacia filosófica de Turing y demás que comparten sus ideas, de la que el pensamiento y la mente no son más que funciones que procesan información según reglas. Es decir, que el pensamiento no es más que una operación lógica, lo que se puede también llamar como procesos sintácticos. Turing proponía, y toda persona que cree que las máquinas piensan, de que el ser humano es una computadora compleja bien programada, es decir, un sistema sintáctico que sigue reglas muy finas, y que esas reglas producen la conciencia y el pensamiento, que son a su vez las funciones semánticas, que es lo que se refiere al significado de la información. Entonces, la sintaxis es la estructura formal y reglamentada de los datos y la semántica es el cómo se entiende lo que significan esos datos. Searle argumenta que esto es falso y que la sintaxis, las reglas, no es lo mismo a la semántica, el significado, ni tampoco puede crearlo. Una computadora, que es una construcción sintáctica de reglas que le dice a la máquina cómo debe funcionar, no puede producir semántica, que son los procesos significativos de los seres mentales. Para demostrarlo, Searle se imagina una persona que intenta operar como una máquina y que intenta resolver un problema con información que no sabe interpretar su significado, como por ejemplo el idioma y los símbolos chinos, que esta persona no conocería. El ser humano en esta situación, para procesar esa información, necesitaría indicaciones muy bien señaladas, es decir, unas reglas o un manual sintáctico y gramático de cómo manejar los símbolos chinos que esta persona en particular no sabría lo que significaría. Si la persona sigue al pie de la letra las reglas, entonces puede combinar de manera correcta los símbolos y cumplir con la solución solicitada, básicamente como lo hace una computadora. Sin embargo, cuando la tarea fue cumplida, la persona sigue sin entender lo que quería decir los símbolos chinos. Entonces no,
operar con meras reglas no garantiza la semántica o la mente. La sintaxis y la semántica son distintas, por ende, una computadora que es meramente un sistema sintáctico nunca podrá pensar. Así, desde la filosofía, la academia y la ciencia se puede refutar la propuesta de Turing, también falseando su pronóstico que decía que en el año 2000 la opinión educada, es decir, la de los investigadores y académicos, estarían de acuerdo en hablar de máquinas pensantes. Pero como vemos, ya en 1980 ya habían investigadores y académicos que refutaban al mismo Turing. Entonces, esto demuestra que hay muchas mentiras en torno a la inteligencia artificial y de cómo comprenderla realmente. Y muchos divulgadores o no leen bien o mienten intencionalmente solo para hacer publicidad a su discurso o hacer ruido para llamar la atención. Por lo que con este tema, más precisamente el de la inteligencia artificial, hace falta mucha claridad que la filosofía está llamada a entregar. Dime tú qué opinas, ¿conocías la propuesta de Turing o la de John Searle y el cuarto chino? Te leo en los comentarios.